Hola a todos, bienvenidos a la quinta y última clase de matemáticas. Quienes habla el ingeniero Pedro Galvis. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación de primer grado? Es aquella donde la variable se encuentra elevada a la unidad. Generalmente la letra que se utiliza para representar una variable o incógnita es la letra X. La expresión ax más b igual a 0 es la forma básica de poder representar una ecuación lineal. Es importante mencionar que el conjunto solución de este tipo de ecuaciones está representado por el conjunto de valores que verifican la igualdad en la ecuación. En ese entendido se pueden presentar tres situaciones. 1. Que la ecuación presente una solución única. 2. Que la ecuación presente infinitas soluciones. Y 3, que simplemente no tenga solución. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio práctico. En esta presentación vamos a ver cómo se resuelve una ecuación de primer grado. Es importante considerar que el objetivo final es despejar X. Empezamos por eliminar los paréntesis. Para ello vamos a multiplicar 3 por X y 3 por menos 2. Empezamos. 3 por X, 3X. 3 por menos 2, menos 6. Menos 2 por 3, menos 6. Y menos 2 por menos X, 2X. En el lado derecho de la ecuación vamos a proceder de la misma manera. 4 por X, 4X. 4 por menos 3, menos 12. Recuerden no olvidar la ley de signo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. El menos 3 simplemente lo vamos a mantener. En el siguiente paso vamos a reducir términos semejantes. Tenemos 2X por un lado y 3X por otro lado. Son términos semejantes ya que ambos tienen la X. Por lo tanto vamos a sumar coeficiente. 3 más 2, 5. La parte literal, o sea la X, se va a mantener. Menos 6, menos 6, menos 12. En el lado derecho de la ecuación vamos a reducir el 12 con el 3. Como ambos son del mismo signo, se van a sumar. Menos 12, menos 3, menos 15. El siguiente paso va a consistir en pasar al lado izquierdo todos los términos que tengan X. Y por supuesto lo que no tengan lo vamos a pasar al lado derecho. 5X menos 4X. En el lado derecho vamos a colocar 12 positivo menos 15. No se olviden que siempre que pasamos un término de un lado de la ecuación al otro lado, el signo debe cambiar. En este caso, estaba el 12 con signo negativo, lo hemos pasado al lado derecho de la ecuación, cambiándole el signo. Finalmente, 5X menos 4X nos da como resultado X. En el lado derecho, 12 menos 15, menos 3. Si queremos estar realmente seguros de que este 3 es el conjunto solución, podemos realizar la siguiente prueba. ¿En qué consiste esta prueba? Vamos a reemplazar el valor que hemos obtenido, es decir, el menos 3, en la incógnita que tiene nuestra ecuación. Aquí, al inicio de la ecuación. En lugar de colocar X, vamos a colocar su valor, menos 3. 3 por menos 3 menos 2. Como pueden ver, estoy reemplazando el valor de X. Menos 2 por 3 menos, y aquí vamos a tomar en cuenta el signo. X vale menos 3. Y aquí aparece menos X. Entonces vamos a hacer ley de signo. Menos X, y equivale menos 3, menos por menos, más 3.
En el lado derecho de la ecuación procedemos de la misma forma. 4 por menos 3 menos 3. El menos 3 que se encuentra a continuación, simplemente lo copiamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que reducir toda esta cifra. Es decir, vamos a sumar, vamos a multiplicar y vamos a ver si el resultado que sale en el lado izquierdo de la ecuación coincide con el resultado del lado derecho. Menos 3 menos 2 menos 5. Menos 5 por 3 menos 15. 3 más 3, 6. 6 por 2, 12. 12 negativo. En el lado derecho de la ecuación, menos 3 menos 3, menos 6. Menos 6 por 4, menos 24. Mantenemos el menos 3 y finalmente sumamos. Menos 15, menos 12, menos 27. Menos 24 menos 3 también da menos 27. Como podemos ver aquí, la igualdad sí se ha podido verificar. Eso significa que el menos 3 sí es el conjunto solución o sí es parte del conjunto solución. En otras palabras, este es el valor correcto que verifica a esta ecuación. Y lo acabamos de demostrar haciendo la prueba. Para concluir, vamos a anotar el menos 3 de la siguiente manera. Conjunto solución, entre llaves, colocamos el menos 3. Esta ecuación tiene una solución única, ya que solamente nos ha quedado un menos 3 como resultado. De esa manera, hemos terminado este ejercicio de ecuación de primer grado. Queridos amigos, hemos llegado al final de la clase. Fue un gusto haber compartido con ustedes este tema. Les recomiendo que puedan buscar información complementaria. No se olviden de repasar la ley de los signos, que lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y lo que está sumando pasa a restar. Es importante que mantengan siempre la perseverancia, ya que es la clave para poder llegar a donde uno se propone. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.